Hola, bienvenidos a Ventana a la Ciencia, primer programa del ciclo 2024. Exactamente, tercer año. Qué gusto volver a saludarla, Daniela. ¿Cómo le va? Muy bien, volver a saludar a todos ustedes, a los técnicos, a todos los que están haciendo Ventana a la Ciencia y por supuesto un agradecimiento a la gente de Canal 10 que nos abre las puertas, que nos recibe y que apuesta por la ciencia, la salud y la tecnología. Sí, y lo decíamos, también lo habíamos hablado en la semana, obviamente mientras preparábamos este programa, la oportunidad de volver a salir al aire justo cuando el CONICET queda posicionado como la institución científica número 1 de América Latina, incluso por encima de la NASA, si lo contamos también de esa forma. Y a nosotros nos reconforta mucho poder hablar de eso. Exactamente. Bueno, hay que considerar que son tiempos de cambio, tiempos difíciles los que se vive en nuestro país. Estamos hablando del tema económico, social. Político. También político, recortes en organismos públicos, el cierre y el despido del personal en la agencia de noticias Telam por un lado, recortes y Los recortes al Inca también, que se dieron esta semana. La no renovación de muchas becas de investigadores del CONICET y por eso una buena y una mala. La buena es este posicionamiento por Cimago, donde el CONICET queda muy bien posicionado como institución de ciencia en América Latina. Lamentablemente, a la par de estos recortes que no están permitiendo que pueda haber un progreso real, ¿no? El malestar de muchos sectores y, por otro lado, esta carta que envían premios Nobel del mundo, donde piden a las autoridades del gobierno argentino que se revea el rumbo científico y el rumbo económico en materia de ciencia, porque hablan de un precipicio al que se dirige el sistema científico. Exactamente, y esta misma semana el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que habrá una reestructuración en el CONICET. Eso lo dijo en pos y en base a esta pregunta que le hacían respecto de la firma de este comunicado de varios premios Nobel. Así que habrá que esperar para ver qué tipo de reestructuración hay y si están a la altura, obviamente. Bueno, todos los argentinos, la mesa de todos los argentinos es de debate constante, intenso, a favor, en contra de estas medidas que nos está pasando como sociedad. Por eso hemos convocado a Daniel Feuerstein, que es doctor en Ciencias Sociales, sociólogo de la UBA, para que pueda ayudarnos a entender un poco este contexto y este momento histórico y social que estamos viviendo los argentinos. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido a Ventana a la Ciencia, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Daniel, ¿qué análisis hace sobre lo que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Estos, por un lado, enfrentamientos y polarización social que se ve, que pareciera ser como una nueva grieta entre los argentinos, que algunos están apoyando al actual gobierno y otros no, muchas discusiones, por un lado un malestar, pero un malestar silencioso. ¿Qué análisis se hace desde su punto de vista? Bueno, yo creo, está bien que utilices el término malestar, ¿no? Porque creo que lo que nos ha conducido a esta situación es un malestar, podríamos decir, prolongado a lo largo del tiempo, y que nos tendría que hacer pensar en una cantidad de elementos, que es pensar con más profundidad cómo fue que terminamos acá, digamos, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con algo. La nueva derecha lo llama con un término que es el de batalla cultural, y creo que es un término, más allá de que yo no sé si lo utilizaría con esas expresiones, creo que da cuenta de el modo en que nosotros nos estamos explicando nuestra realidad y cómo eso ha entrado en crisis, te diría, hace más de una década por lo menos. Y quizás la gravedad de lo que estamos viviendo ha sido la imposibilidad de entender esa crisis, ¿no? La imposibilidad de entender montones de cosas que no funcionaban, desde políticas económicas que no priorizaban a quienes están sufriendo más, hasta quizás un conjunto de confusiones crecientes sobre el sentido, por ejemplo, de la investigación, y la necesidad de que pueda articularse con las necesidades de nuestra sociedad, y esto ha ido produciendo un proceso en el cual se montó esta iniciativa de la nueva derecha para proponer la destrucción de todo, ¿no? Como lo planteaban en la introducción. Esto es que ciertas realidades cuenten con determinados problemas termina siendo la excusa
para hacer un planteo de directamente entonces destruyamos desde el funcionamiento de ciencia y tecnología en nuestro país hasta la posibilidad de contar con espacios de articulación y apoyo a los movimientos sociales, hasta los espacios de producción cultural, e incluso en una destrucción que también es de tipo económico, ¿no? Entonces yo diría que para poder entender cómo es que terminamos acá habría que remontarse un poco más atrás de la realidad que estamos viviendo para entender cómo se fue construyendo ese malestar sostenido que llevó a sectores importantes de la población a optar por este cambio ultra radicalizado que en verdad estamos viendo ahora que termina comenzando a producir sus consecuencias. Daniel, ¿podría decirse que la democracia de alguna manera no le dio las respuestas o los partidos gobernantes hasta entonces, hablamos del partido justicialista, no le dio las respuestas a la gente que terminó optando por estas derechas y que se dio en muchos lugares de América Latina donde la gente ya no quería más de lo mismo, no le importaba tal vez si podía llegar a ser peor o no, digamos, pero quería un cambio, ¿no? Y muchas veces lo analizamos acá con un filósofo en el estudio, ¿qué significaba realmente un cambio? Claro, yo diría que uno de los elementos de fondo es que esos movimientos populares, y por eso está bien que plantees, porque es algo que no ha ocurrido solo en la Argentina, más allá de que el caso argentino sea uno de los más extremos, los movimientos populares se han ido volviendo cada vez más conservadores, y eso ha generado un costo enorme, porque la idea de un movimiento popular es que le pueda transformar la vida a la mayoría de la población en un sentido positivo, en un sentido de conquista de nuevos derechos. Y yo te diría que hace bastante tiempo ya en nuestro país, sin duda más de una década, que ese movimiento popular en nuestro país encarnado por el peronismo se ha como asentado en la necesidad, en esta idea de defender derechos ya conquistados, ¿sí? Con lo cual ni siquiera plantear la posibilidad de una mejora de la situación, sino en todo caso plantear que no siga empeorando más. Y esto como proyecto político no entusiasma a nadie, y además ha ido generando un elemento que es lo que explicó la antipolítica de estas nuevas derechas, que es que ha ido separando cada vez más a los representantes políticos de sus representados, ¿sí? En esta lógica de la vida VIP, de la vida de persona muy importante de una determinada cantidad de representantes políticos. Quizás el caso más emblemático fue el encuentro en Olivos con el festejo del cumpleaños de la esposa del anterior presidente. Pero diría que eso fue una expresión de algo que ocurría en muchísimos sectores, con mucha pregnancia, y creo que jugó un rol en ir atizando este odio antipolítico que, bueno, paradójicamente nos condujo a un lugar muchísimo peor, pero creo que como producto de ese malestar que sentía que estos movimientos no estaban realmente abocados a mejorar las condiciones de la mayoría de la población. Y esto ha ocurrido con el peronismo en la Argentina, pero ha ocurrido con gran parte de las socialdemocracias, de los progresismos, de los movimientos de izquierda en gran parte del mundo, y entonces vemos que esta deriva hacia las nuevas derechas, hacia las derechas extremas, hacia el neofascismo, es un fenómeno global, más allá de las características particulares que asume en cada país. Daniel, ¿qué tal? Juan Luna lo saluda. Le quiero preguntar puntualmente qué injerencia ha tenido el proceso de la pandemia, el aislamiento. ¿Se ha tenido alguna injerencia en todo este tipo de revuelta democrática que hay, yendo de un polo al otro, como ha pasado y ha descrito usted también en sus anteriores reflexiones? Sí, yo creo que la pandemia sobre todo aceleró muchísimo un proceso que se venía dando. Fíjate que venía identificando estos elementos antes de la pandemia. Yo publiqué un libro en el 2019, que es La construcción del enano fascista, donde veía avanzar estas corrientes y justamente planteaba que el gran desafío era desafiar la corrección política, ¿no? Esto es que los movimientos populares pudieran volver a asumir sus consignas históricas por un lado, y por otro lado
revisar algunas cuestiones, sobre todo de ciertas izquierdas culturales que habían sido muy contraproducentes. ¿Qué pasó? Que este proceso que yo venía viendo y muchos otros también veían y que venía avanzando con un ritmo lógico, en la pandemia se acelera de modo enorme. Por un lado, porque la pandemia implicó un profundo grado de sufrimiento a toda la sociedad. No hubo instancias, y tampoco ni desde el aparato estatal, ni desde distintos movimientos políticos, instancias para tratar de elaborar ese sufrimiento. Y quizás en nuestro caso se agregó dos elementos, te diría. El primero es que en esta dificultad del gobierno para poner límites a los sectores más poderosos, terminamos pagando un doble costo, ¿no? Esto es, pagamos el costo del aislamiento, pero como ese aislamiento no se hizo respetarlo a los sectores que era más importante que lo respetaran, que eran quienes venían de lugares con alta circulación del virus, quienes entraban al país, eso implicó que también pagáramos el costo de una alta difusión del contagio y por lo tanto de un alto número de muertos. Entonces yo diría, todos esos sufrimientos, todos esos costos, más la identificación, por eso le doy un rol muy importante a ese famoso cumpleaños en Olivos, esa imagen simbólica de que ese sufrimiento no tocaba a los representantes políticos. Bueno, me parece que eso aceleró de un modo increíble un proceso que venía germinando lentamente, que ya preexistía la pandemia, que de todos modos iba a tener un peso en nuestra sociedad, pero que por ahí iba a llevar 10 o 15 o 20 años desarrollarse y se termina desarrollando en 2 o 3 años. Daniel, volviendo un poco a lo que está pasando hoy, ¿no? En un momento la crisis económica de 2001 terminó en que la gente saliera a la calle y se rebelara de alguna manera. Los cambios que han ocurrido en las últimas semanas, en los últimos meses, el retroceso de la economía, de los ingresos que percibe la gente con el nivel de inflación, y la respuesta como más tranquila, ¿no?, que en otros momentos históricos de Argentina. ¿Qué le hace pensar que sucede en la sociedad hoy en día? Y si tuviera que hacer algún diagnóstico o previsión de qué es lo que pueda llegar a pasar en los próximos meses. A ver, es una pregunta muy difícil porque la bola de cristal no la tiene nadie. No funciona. No, menos pero te diría algo que me parece que sí puede ayudar, que creo que durante los años del kirchnerismo creo que se construyó una visión muy errónea de qué fue el 2001 y que esa construcción hoy nos está generando un montón de problemas, porque la idea es esto: en el 2001 había una situación muy difícil y entonces la gente salió a la calle y logró enfrentarlo y la situación cambió, y entonces esta idea que decís, bueno, ¿qué va a pasar ahora donde tenemos una situación igualmente difícil? Pero se olvida en esa narración que el 2001 pudo terminar como terminó, esto es, pudo conducir a una mejora de la situación y a la posibilidad de gobiernos que tuvieron que encarar, resolver algunos de esos problemas, porque había habido 15 años previos de acumulación política, de trabajo político, de centenares o miles de organizaciones que pudieron, podríamos decir, eclosionar en ese 2001, que si bien fue más o menos espontáneo, permitió que todas esas organizaciones pudieran articularse en la calle y durante ese 2002 tan convulsionado irle dando forma a lo que fue después la década larga kirchnerista. ¿Esas organizaciones no se fueron gestando en el último tiempo actual? Este es el problema, que esas organizaciones, no todas, pero muchas de ellas se han ido desarticulando, se han ido desarmando. Y se han institucionalizado algunas, ¿no? Bueno, eso Álvaro García Linera lo ha visto para el caso boliviano con mucha inteligencia y pasó de modo parecido en el caso argentino, que esa institucionalización le quita potencia a las organizaciones, claro, porque al introducirlas como parte del funcionamiento estatal, al rentar a muchos de sus miembros, se burocratiza, al introducir divisiones, exactamente, burocratiza ese movimiento o manda a mucha de su gente más interesante a la casa, muchas veces asqueada por algunos de esos procesos. Y entonces lo grave de la situación actual es que no tenemos esas condiciones del 2001.
Entonces creo que eso es lo que también explica que este proceso va a ser más lento. Por supuesto que ante el sufrimiento nuevamente hay organizaciones que empiezan a encontrarse, que empiezan a intentar salir, que empiezan a hablar, pero eso no es automático y creo que hay que entender que va a llevar un tiempo poder organizar las formas de resistir a este proceso de destrucción que ha sido muy duro. Yo creo que no hay momento de la historia argentina, quizás el momento del golpe militar del 76 sería el único, pero muy distinto políticamente al momento actual, donde el nivel de destrucción del salario y de las condiciones de trabajo de las grandes masas de la población argentina hayan sido deterioradas con tanta rapidez, digamos, ¿no? Lo que ha ocurrido en diciembre, enero, febrero, en el nivel de pérdida sí, no. de la capacidad salarial es inédito, por eso digo, salvo quizás en esos primeros meses. No tenemos recuerdo de algo así. Daniel, muchísimas gracias realmente por la entrevista. Es un placer seguir dialogando. Por una cuestión de tiempo tenemos que cerrar la nota, pero desde ya le agradecemos muchísimo por la claridad que ha tenido con todos los conceptos. Estaría para hablar mucho más. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, lo despedíamos a Daniel Feuerstein, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, realmente dando cátedra, ¿no? Absolutamente. De un intelecto muy grande para entender la realidad social y con esto, o sea, análisis pesados, duros, que lamentablemente a veces llevan mucho tiempo, a veces los tiempos de televisión no lo permiten claro. Y quisiéramos hacerlo más vertiginoso, pero pensamientos como ese no podíamos cortarlo, así que creo que nos van a entender nuestros televidentes. Vamos a una pausa y ya volvemos con más.